Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a pasar al capítulo 10. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos, ya vamos al 10, Hebreos capítulo 10. Cristo es el cumplimiento de todo ritual y sacrificio. Hemos estado viendo cómo el autor de Hebreos es muy insistente, muy persistente en convencer con testimonio, ¿verdad? Convencer con realidades, convencer con evidencias claras en el Antiguo Testamento, en rituales y sacrificios que la ley tenía para apuntarlos hacia Cristo y enseñar en verdad que Cristo Jesús es el cumplimiento, es superior a todas las cosas, ¿verdad? Y hoy en los versos que vamos a estudiar es precisamente lo que una vez más atina, ¿verdad? El autor. Vamos al capítulo 10, verso 1 al 7, dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, una tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, como una forma de oración, ¿verdad? Dice: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Muy bien, amados. Sombras de la realidad. Empieza el escritor, ¿verdad? En el verso 10, el sistema antiguo, o sea, el Antiguo Testamento, la ley, los sacrificios, las ceremonias, rituales que antes había, es lo que se refiere al sistema antiguo. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era una sombra. ¿Qué es una sombra? Una representación opaca, ¿verdad? De un objeto real. Bueno, aquí no sé, bueno, más o menos ahí se ve, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Mi sombra es parecida, ¿verdad? Tiene la forma de mi mano, pero pues no es la realidad es mi mano, ¿verdad? Y entonces, de esa misma manera, el autor quiere poner en la mente de aquellos que están leyendo la carta, precisamente decir: miren, cada sacrificio que se llevó a cabo, cada ritual, cada ofrenda, vimos el arca de la alianza, ¿verdad? El pacto, el incienso que se quemaba en el altar de incienso, la luz, ¿verdad?, que daba la menorá, los panes que estaban en la mesa de la proposición, el agua que estaba en ese mar que le llamaban, ¿verdad?, el mar, la fuente grande donde ellos podían lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo, el altar, ¿verdad?, los corderos, los toros que traían, todo eso, todos los rituales, dice el autor de Hebreos, era una sombra. En realidad, la sangre de los corderos no era la sangre que podía limpiar, era una representación de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, aquí, hermanos, al introducir este capítulo, el autor de Hebreos nuevamente hace referencia al sistema antiguo de adoración, el tabernáculo. Acuérdense, cuando decimos el sistema antiguo, era tabernáculo. Acuérdense que antes, sin el tabernáculo, no había ¿qué? Adoración. Toda la adoración ceremonial se llevaba a cabo en el tabernáculo. Acuérdense, las ofrendas, los sacrificios, la expiación, o sea, el pedir perdón por los pecados, todo se representaba en el tabernáculo. O sea, es decir, Dios estaba diciendo: es necesario que las cosas se hagan y sean tal cual yo lo estipulé, lo diseñé. No, ustedes no pueden tener una adoración fuera del diseño que yo les he dado.
Eso lo quería dejar el Señor muy en claro, hermanos. Entonces, otra vez toma, ¿verdad?, el autor de Hebreos como ejemplo el tabernáculo, los sacrificios, ¿verdad? ¿Para qué? Para resaltar la enseñanza que ha estado revelándonos últimamente en su carta. ¿Cuál es esta enseñanza? Que aquí en la tierra lo que tenemos por adoración y culto es solo una copia, una sombra. Lo verdadero, lo real está en el cielo. La vida aquí, hermanos, es una sombra. ¿De qué? De la vida eterna. Lo que usted puede vivir aquí es nada más una chispita. Las bendiciones que usted recibe aquí de Dios, nada más son una sombrita de lo que usted va a recibir. ¿Dónde? La vida a los 70, 80, 90 años que usted vive aquí, es una sombrita ¿de qué? De la vida eterna, que no va a terminar allá. El amor que usted siente ahorita por parte del Señor, no que el Señor lo ame más allá en el cielo, no. Tenemos un cuerpo físico que nada más siente hasta cierto punto. Allá el amor de Dios va a ser, vamos a poder recibirlo expresado, ¿verdad?, de una manera que no lo podemos recibir aquí. Entonces, la idea del escritor de Hebreos es que aquí en la tierra lo que tenemos por adoración es una copia de lo real, es una sombra de lo que hay en el cielo. Y aquí es entonces de ánimo para nosotros decir, si yo aquí siento la presencia de Dios, si yo aquí he sentido el perdón del Señor, si yo aquí siento el amor de Dios, si yo aquí en este cuerpo corrupto siento las bendiciones de Dios, las puedo recibir y las puedo disfrutar, imagínense cómo va a ser cuando el Señor cambie por completo nuestra mente, quite y borre toda memoria de pecado y de culpa y nos dé un cuerpo perfecto. ¿Cómo vamos a poder entonces disfrutar eternamente, para siempre, todo lo que Él tiene preparado, ¿verdad?, para cuando estemos en la realidad, o sea, en el cielo? Ahora, en esta ocasión, aquí en el capítulo 10, hermanos, que estamos iniciando, utiliza la palabra sombra, ¿verdad?, que dijimos que es una representación de las cosas verdaderas, de lo real. En pocas palabras, Él nos está diciendo que las cosas verdaderas, las realidades celestiales, reflejan una luz tenue, ¿verdad?, una sombra sobre las prácticas de adoración estipuladas en el Antiguo Testamento. O sea, lo que se hace en el cielo, prácticamente nosotros aquí lo hacemos en una manera como sombra, ¿verdad? Una manera muy tenue. No podemos adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento, de una manera al 100% aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía hay corrupción, hermanos, en nosotros. Todavía hay emociones que hay que perfeccionar, pensamientos que hay que santificar. Hay muchas cosas que todavía nos impiden darle una adoración completamente perfecta a Dios. Entonces la adoración que nosotros le damos a Él ahorita, aunque para nosotros es lo máximo, ¿verdad? El Señor dice, las mejores obras que tú puedas hacer para mí, no es que Dios no las reciba, hermanos, no es que Dios no las quiera, pero en realidad, ¿verdad?, el único que puede complacer al Padre por completo es el Hijo, porque el Hijo no tiene mancha de ningún pecado. En Él sí el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Él sí me complace en todo. Algún día nosotros seremos como Él. Dijimos la semana pasada, la obra que Él inició, el Señor la perfeccionará hasta el día final que Él vuelva. Nos va a hacer como Él y ahora sí podremos adorar al Padre tal cual, ¿verdad? En el cielo será para siempre. Por ejemplo, como las cosas que tenemos hoy aquí son un ritual, ¿verdad? Perdón, son una sombra de lo que está en el cielo. Por ejemplo, el ritual del sacrificio, el día de la expiación. Este ritual, hermanos, no podía santificar al adorador. O sea, es de cuenta, imagínense, ¿verdad? Él está tratando de poner en la mente de los hebreos, decir, todo es sombra. Ok, por ejemplo, el día de la expiación. La palabra expiación, hermanos, quiere decir redimir, perdonar, olvidar, ¿verdad? El pecado, el día de la expiación, ¿qué se hacía ese día? Ya saben. Nada más ese día, hermanos. Se hacía un sacrificio
por el perdón de pecados. Estamos hablando, ¿verdad?, del sistema antiguo. Por eso él toma, ¿verdad? Él dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Entonces, como ejemplo, el día de la expiación, una vez al año, cada año, tenía que estar, ¿qué? Sacrificándose un cordero. Si fuera la realidad es Cristo. Cristo nomás se sacrificó, ¿qué? Y para siempre. Pero como nosotros es una sombra nuestra adoración, cada año se tenía que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de un cordero, de un toro animal, no era suficiente. Es una sombra, algo tenue, es una representación nada más de lo real, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde en el verso 2 continúa con esta idea, ¿verdad? Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Pero no, hermanos, los judíos desde el primer día de expiación, al siguiente año, por cientos de años, lo siguieron haciendo, ¿verdad? Entonces, no fue así, hermanos, no funcionaron los sacrificios, sino que entre la gente de Israel que vivía antes, ¿verdad?, y después del exilio, o sea, antes cuando vivían por completo en el tiempo del rey David y después que se los llevan a Babilonia y vuelven a regresar, todo el tiempo que Israel estuvo, hermanos, bajo la ley, prácticamente el arte de ofrecer sacrificios a Dios se transformó en algo mecánico, se transformó en una religión. ¿Sí? ¿Qué es una religión, hermana? Lo hacían. En las clases pasadas te digo que todos los días mataban animales. Ajá. Entonces, porque ahorita es una vez al año. Acuérdense que solamente una vez al año el sumo sacerdote tomaba la sangre y entraba al lugar santísimo. Ese es el único día que se ofrecía por el perdón de los pecados. Todos los demás sacrificios que se llevaban, hermanos, eran, claro, platicamos de eso, que no hay registro en la Biblia de alguien que haya sido fulminado. O sea, no hay registro, no tenemos a alguien que diga, el sumo sacerdote tal entró. Pero sí tenemos el ejemplo de que varios sacerdotes, como los hijos de Elí, ¿sí?, fueron, ¿verdad?, muertos por el Señor. Tenemos a aquel Susa, o ¿cómo se llamaba aquel que puso la mano en el arca del pacto, tratando de que no se cayera y fue fulminado en el momento? O sea, vemos que eso sí se iba a cumplir. Si el sumo sacerdote entraba este día sin haber pedido perdón por sus pecados al lugar santísimo, iba a morir inmediatamente. Pero entonces aquí sí había sacrificios diarios, hermana. Sacrificios diarios había por la culpa del pecado, por agradecimientos, había sacrificios todos los días, pero solo una vez al año, ¿verdad? Acuérdense, sucedía esto, nada más tienen que tenerlo bien en cuenta. Se traían 2 corderos de un año perfectos, 2. Se echaba suerte sobre ellos. Suerte quiere decir, de alguna manera, Dios escogía cuál iba a morir y cuál iba a irse al desierto. Muy bien. Sobre el cordero que iban a soltar al desierto, se ponían las manos y se repetía una oración, confesando todos los pecados del pueblo. ¿Sí? O sea, se agarraba el corderito y, oh Señor, hemos mentido, Señor, hemos invocado tu nombre falsamente, Señor, nos arrepentimos, Señor, ha habido adulterio, Señor, ha habido robo entre nosotros, Señor, ha habido envidia. O sea, se confesaban los pecados tocando la cabeza de ese cordero, y luego se tomaba el cordero y se le llevaba al desierto y se le soltaba a ese cordero. Al otro se le sacrificaba y se usaba su sangre, ¿verdad?, para llevarla frente al altar, a los cuernos se le ponía la sangre y luego se introducía al lugar santísimo. El sentido que tiene esto es que el cordero que se soltaba en el desierto
llevaba los pecados simbólicamente del pueblo, se iba y jamás volvía. Es un símbolo de decir, cuando confesamos los pecados a Dios, son perdonados y el Señor no vuelve, ¿verdad?, a recordarlos. Pero se necesita, acuérdense que la semana pasada vimos, sin sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Como quiera se tenía que derramar la sangre de un cordero, limpio, perfecto, para simbolizar, para representar, ¿verdad?, la sangre del Cordero de Dios. Pero así una vez al año se llevaba a cabo ese sacrificio, hermano. Entonces, como se fue llevando año tras año, hermanos, esto se convirtió, ¿verdad?, para los judíos ya en una religión. No en algo espiritual, y muy sublime, sino tengo que ir al sacrificio, tengo que llevar ofrenda, tengo que, ¿verdad? O sea, no se trataba de una relación personal con Dios, sino algo rutinario, automatizado, mecánico. Era lo que controlaba la mente de los adoradores. Tengo que ir para aplacar la ira de Dios sobre mí, ¿verdad? Pero dentro del corazón, y ahorita vamos a ver, no se quitaba la culpa, no se quitaba el sentimiento, ¿verdad?, de haber pecado. ¿Por qué? Porque no puede, ahorita vamos a hablar acerca de eso, la sangre de un cordero, quitar los sentimientos de culpa y emociones, ¿verdad?, que tenemos dentro de nosotros, amados. Entonces, prácticamente, hermanos, al pueblo de Israel les parecía que el hecho de derramar sangre les aseguraba el perdón de los pecados. O sea, es como comprar el perdón. Yo llevo mi sacrificio y cumplo con lo que Dios me dice para que me perdone. Esto se parece, ¿verdad?, a lo que la Iglesia Católica hoy hace con lo que es la confesión, ¿verdad? Ir a confesar, te absuelvo los pecados, ¿verdad?, te pongo una penitencia. Es más o menos así, ¿verdad? Se convierte en una religión más que en una adoración. ¿Y eso se practica hoy en día en los judíos? No, no. Acuérdense que el sistema antiguo de la ley decía, se tiene que hacer ¿dónde? El tabernáculo. Ok, en el tiempo de Jesús había templo, pero Jesús dijo, no va a quedar ¿qué? Piedra sobre piedra. Entonces el Señor les quitó el tabernáculo, hermanos, para que ya no. Entonces ahorita no hay tabernáculo, no hay templo. ¿Dónde harían ellos sus sacrificios? Pues no tiene vaya caso hacerlos. Ahora, si nos vamos antiguamente todavía, acuérdense que el rey Nabucodonosor llega y destruye Babilonia. El rey de Babilonia llega y destruye Jerusalén la primera vez. Y se llevan la menorá, o sea, el candelabro, se llevan el altar del incienso, se llevan la mesa del panes de la preposición, se llevan el mar de bronce, o sea, la fuente que tenían para lavar, destruyen el templo, se llevan todos los utensilios, todas las copas, no se llevan el arca del pacto porque no lo menciona ahí. Esa arca muy seguramente la escondieron los sacerdotes, ¿sí?, antes de que pudieran entrar el ejército. Entonces aquí el chiste es que el arca, hermanos, del pacto tenía perdida, antes de que el Señor Jesucristo naciera, más o menos unos 600 años. Cuando después de 70 años que se llevan al pueblo, que Nabucodonosor se lleva a los judíos, a los 70 años después los dejan regresar, empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén y reconstruyen el templo. Se traen con ellos todo lo que se habían robado de copas y utensilios. No se menciona que les regresaron la menorá, o sea, el candelabro y eso, pero vuelven a establecer el templo y vuelven a establecer los rituales. No he investigado, para ser sincero, porque nunca se me había ocurrido dónde ponían la sangre del cordero, porque si el lugar santísimo ya no tenía el arca del pacto, voy a investigar eso. Pues todo el ritual del día de la expiación, acuérdense, el centro era poder entrar a la presencia de Dios, que estaba sobre
el arca del pacto. Pero si ya no está el arca del pacto ahí, entonces, ¿qué chiste tenía hacer el sacrificio? Exacto. Entonces, no siguen haciendo los judíos eso. Se cree por la... sí, pero digo, hay una creencia que van a reconstruir un tercer templo, ¿verdad? Y ya tienen todos los planos y todo, ¿verdad? Y para poder ahí sacrificar otra vez. Pero por lo menos 2000 años, desde que el Señor Jesús lo predijo y que lo destruyeron, no han sacrificado nada, ¿sí? Entonces, aquí, perdón. Claro. Sí, acuérdense, la mayoría de los judíos, es que hay que definir quiénes son judíos de religión y quiénes son israelitas por nacionalidad. Porque el judaísmo es una religión como el cristianismo o el islamismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aunque no soy israelita de nacimiento, yo me puedo ser judío de religión y hacer, ¿verdad?, todo lo que hacen ellos. Rubén, hermano Rubén Valera, él antes era judío por religión, como 8 o 9 años. Y luego se convirtió. Sí. ¿Perdón? No. Era judío de religión, no por nacimiento. No de nacimiento. Ajá. Entonces, por eso él sabe muchas cosas de los hebreos, aprendió mucho de ellos. Pero el Señor lo trajo, ¿verdad?, lo enfocó en él, y entonces aquí es donde vemos qué es lo que precisamente quiere hacer el libro de Hebreos. Que olviden este sistema antiguo porque es una sombra. No es la verdad, no es la realidad. No es que no sea la verdad, no es la realidad que Dios quiere. El Señor quería enseñarles algo que iba a venir más adelante, que iba a ser, ¿verdad?, real. Y entonces, aquí es donde entramos así, ¿verdad? Los judíos, hermanos, debían haber sabido que estos sacrificios animales eran totalmente inadecuados. O sea, Dios los puso como señal de lo que iba a venir, pero en realidad no tenían ninguna función espiritual, ¿verdad? Los sacrificios de animales consistían en un acto de sustitución, eran sustitutos los animales por ti y por mí, pero en realidad eran sustitutos del Cordero de Dios que sí iba a poder quitar el pecado del mundo. Aunque Dios había dicho, hermanos, que estas prácticas, para que el hombre no tuviera que ofrecer su vida, las tales prácticas eran solamente sustituciones, o sea, representaciones, era todo. Los escritores del Antiguo Testamento en distintas ocasiones escribieron acerca del descontento de Dios con el sistema sacrificial. O sea, aquí pusimos muchas citas: Primera de Samuel, Salmos, Jeremías, Oseas, Amós. Muchas veces el Señor le dijo a los israelitas: no quiero más sus sacrificios. Un montón de veces les dijo. La pregunta sería, ¿por qué? Porque nada más eran rituales externos, ¿sí? O sea, es decir, vengo a la iglesia, escucho la palabra, oro, ayudo, sirvo, ofrendo. Ya. No, hermanos. El Señor quiere tu corazón, quiere tus emociones, tus pensamientos, tus habilidades, tu tiempo. Te quiere a ti. Si tú le das el exterior, el Señor dice: lo rechazo. Acuérdense, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice. Pero yo no quería que hicieras. Yo quería que fueras. ¿Cómo que fueras? Sí, que fueras mi hijo. Que dejaras a Cristo en ti y crecer, y que tú fueras Cristo, que yo fuera Cristo, que Cristo fuera en ti. Sí, conforme a Cristo. Hacer, cualquiera lo puede hacer, hermanos. Buenas obras, todas las hacemos. El Señor quiere buenas obras, pero por medio de una vida transformada del interior. Y eso es lo que hoy, en este estudio, ¿verdad?, es lo que quiere enfocar el escritor de Hebreos, hermanos. Prácticamente el ritual del día de la expiación, que se repetía anualmente, implica una memoria de los pecados, ¿verdad?, año tras año. O sea, cada vez que la gente, hermanos, se acercaba el día de la expiación, ¿qué creen que pasaba?
¿Se acordaban de qué? De sus pecados. Porque pues, el día de la expiación es el día del perdón de pecados. Era para eso. Entonces, conforme se iba acercando el día y cuando el día era una gran fiesta, pues entonces la gente se acordaba, Señor, perdóname porque, ¿verdad? Perdóname porque, pues es una memoria, hermanos, es un recuerdo, pero vamos a dar la vuelta. La intención de Dios no era nada más que recordaran su pecado. La intención de Dios es, ahora que recuerdas tu pecado, ¿qué vas a hacer? Sí, ya lo reconociste, está bien. Soy pecador, soy pecador. No, soy pecador, Señor. Sí, grata, pero ¿qué vas a hacer con tu pecado? O sea, ya lo reconociste. Oh, ok, entonces hay que tomar acción. Hay que arrepentirse y apartarse del mal. Esa es la intención que Dios quería. No nada más que reconozcas que había pecado, ¿verdad? Eh, sí, nada más lo que Él había dicho, por eso es una sola vez al año. Nada más para que recordaran y estar apuntándoles al Cordero que iba a venir, en realidad. Y enseñarles a ellos que por más sacrificios que hicieran, no podían ellos perdonar, ¿verdad? O limpiar sus pecados. El día de la expiación era una, ¿sí? ¿Sí? O sea, prácticamente nosotros le llamamos la Pascua. El día que era sacrificado, la temporada que era sacrificado el Cordero de Dios, ¿sí? Acuérdense, ¿cuándo fue el primer día de expiación? En Egipto. Cada familia mató ¿qué? Un cordero y puso la sangre ¿dónde? Afuera de la puerta, ¿sí? A partir de ahí, más o menos, estamos hablando que Moisés, estimamos entre unos 1200 años, 1300 antes que el Señor Jesucristo. Por más de 1000 años se hizo eso, prácticamente. ¿Sí? En Cristo se cumplen todas, todas. Entonces, aquí el recordar, ¿verdad? Era para tomar la acción de arrepentirse, alejarse del pecado, pero también, hermanos, si las personas no tenían una intención real de adorar a Dios, el recordar los pecados muchas veces les hacía quedarse en ellos. No, pues sigo igual que el año pasado. ¿Para qué lucho? ¿Para qué, verdad, trato? ¿Para qué? Mejor cumplo, ¿verdad? Con lo que se me pide y ya. Entonces, Dios toma el pecado en serio, hermanos. Él no está satisfecho con un sacrificio que se le presenta sin un corazón quebrantado y humillado. Lo estábamos viendo el domingo en la clase de la UCM. Estamos hablando de la mayordomía cristiana, estamos hablando precisamente de la ofrenda, lo que le damos a Dios. Y el apóstol Pablo lo pone muy claro, dice, Dios ama al dador alegre. No es por tristeza, no es por necesidad, al dador alegre. Y luego dice, es más, dice el Señor Jesús, si tú traes al altar tu ofrenda, dice, déjala a un lado. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, el Señor dice, de nada sirve que me traigas y me ofrezcas algo si traes pecado en tu corazón. Entonces, esa es la idea, o sea, entender que en realidad, hermanos, el Señor no lo aplacaban con un sacrificio, mientras que el corazón del pueblo era bien rebelde. O sea, sabían que estaban mal y como quiera hacían lo que querían, ¿verdad? Al cabo cumplo con lo que Dios me pide. Dios desea una vida de obediencia, hermanos, dedicada a hacer su voluntad. Dios siempre accionará en contra del pecado de dos maneras. Mira, el pecado en la vida del hombre, Dios siempre lo va a tratar de dos maneras. Dios solo trata de dos maneras. Tu pecado y el mío, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son estas dos maneras? Número uno, lo perdona. Número dos, lo castiga.
No hay más que hacer que eso. El Señor dice, o te perdono tus pecados o te castigo tus pecados. No hay como que, bueno, mira, si vamos a llegar a un acuerdo, pues, no, hermanos, el Señor dice, o vienes a mí y te perdono tus pecados o te condeno por ellos, nada más. Aquí es donde la sangre de toros y de corderos, hermanos, no puede quitar el pecado. Aquí lo dice, ¿verdad? Prácticamente en el verso 4, en Hebreos 10:4, pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. En realidad el pueblo de Israel tenía que pensar y decir, oye, ¿por qué tenemos que hacer cada año ese sacrificio? ¿Por qué el Señor no lo pondría así? Que es la primera vez que sacrificamos un cordero, que no hubiera sido suficiente. Ellos tendrían que haber pensado, hermanos. Y aquí ellos debieron haber llegado a esta conclusión. ¿Sabes qué? No, la sangre de toros y cabras no puede quitar nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque yo todavía me siento culpable en mi mente, en mi corazón. Tal vez es la manera que Dios trabaja en nosotros para aplacar un poco su ira, pero no quita el sentimiento de culpa. Y esa idea la tuvieron que haber aprendido, hermanos, los judíos. La contaminación moral y espiritual no puede ser removida, hermanos, por la sangre de una cabra o de un toro. ¿Cómo? O sea, el asesinar a alguien, el mentir constantemente, ¿verdad? El haber engañado y sacado provecho a los pobres por haberlos engañado y mentido. El tener en tu corazón amargura, odio, ¿verdad? Contra alguien. ¿Cómo lo va a quitar la sangre de un animal? ¿Cómo? No es posible. Entonces, en realidad, hermanos, la contaminación espiritual y moral no se puede quitar con un sacrificio, ¿verdad?, material simplemente. El valor espiritual, hermanos, que el sacrificio de los animales puede haber tenido, porque uno dice, bueno, pues si Dios sabía que no iba a quitar, sí, ¿para qué les decía que hicieran eso? Volvemos al principio del capítulo. Todo era una representación. O sea, Dios quería enseñarles, sí se tiene que hacer un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Su pecado yo o lo castigo o lo perdono. Pero para que lo perdone tiene que haber derramamiento de sangre. Pero no puede ser de un animal. Tiene que ser la sangre de un hombre. Pero un hombre perfecto. Y entonces todo esto, hermanos, tenía que hacer pensar, ¿verdad?, a los judíos cuándo iba a suceder ese único sacrificio. Prácticamente, hermanos, esto es una prefiguración, algo que viene antes, una sombra de lo que había de acontecer cuando el verdadero Cordero de Dios sería sacrificado para que su preciosa sangre quitara y limpiara por completo el pecado del hombre. Tenemos... Sí, hermana. No, ahorita vamos a ver que sí. Hay muchas escrituras que entendieron. No todo el pueblo, pero aquellos que se acercaron a Dios con un corazón sincero y humillado, entendieron que necesitaban la limpieza interior, ¿sí? Y es hermoso porque en el tiempo, ¿verdad?, que el Señor Jesús iba a empezar su ministerio, no es Juan el apóstol, Juan el Bautista apunta al Señor Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita. Cuando dice el que quita, en la mente de él estaba, los otros corderos no quitan. Ahora, ¿quién enseñó a Juan, hermanos? Había un grupo que se llamaban los esenios. Era un grupo de sacerdotes judíos que se habían separado completamente de la sociedad y vivían en el desierto. Y ellos, ¿verdad?, estudiaban la escritura de una manera más profunda y la querían llevar a cabo en la realidad, no nada más en lo externo. El Espíritu Santo llenó otra vez al apóstol, no, a Juan el Bautista desde que estaba en el vientre de Elizabeth, de su madre. Y se le fueron reveladas muchas cosas que los demás no entendieran. Pero aquí el concepto
que utiliza Juan de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está apuntando, ¿verdad?, a todos los corderos que fueron sacrificados que no quitaron el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, sí había un pensamiento preconcebido en los israelitas antiguamente de que iba a haber un sacrificio que sí iba a quitar el pecado de ellos por completo. Y entonces aquí en los versos 5 al 7 de Hebreos, hace una referencia el escritor de Hebreos a las palabras que dice Cristo, pero utilizando un salmo que escribe David. Por eso, verso 5 dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, o sea, es una oración que Jesús le hizo a su Padre, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, aquí se refiere, ¿verdad?, a los corderitos que fueron quemados ahí, ¿verdad?, ni las ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Vamos, y bueno, ahorita más abajo pongo el salmo ese, porque hay palabras que escribe David que son un poquito diferentes a las que usa aquí el escritor de Hebreos. Pero ahorita vamos a ver cómo David, hermanos, desde aquel tiempo ya tenía en la mente, en realidad, que el Señor no quería sacrificios de animales. Ya lo sabía David. No quiere, Señor. Tú quieres obediencia. Tú quieres que hagamos tu voluntad. Y hacer la voluntad implica, hermanos, desde adentro, ¿verdad? El doblar nuestro corazón, nuestros pensamientos, alinearlos con Dios. No nada más externamente hacerlos, sino internamente alinear nuestro interior, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra conciencia hacia Dios. Sin Cristo, hermanos, no podemos llegar más allá de las sombras de Dios. O sea, es decir, todo el mundo aquí podemos adorar a Dios como sombra, ¿verdad? Todos podemos representar una adoración a Dios y creer. Pero si Cristo no está presente, hermanos, esa adoración aquí se va a quedar como sombra. Y hasta ahí va a llegar. Pero con Cristo, el verdadero sacrificio a Dios. Inclusive el Señor Jesús le dice a la samaritana, acuérdense que la pregunta de la samaritana fue, a ver, si eres un profeta, dime, ¿dónde debemos de adorar? Los samaritanos decimos que en este monte, pero los judíos dicen que en el templo. ¿Qué le contestó el Señor Jesús a la samaritana? En verdad te digo que ni aquí ni allá, sino que ahora el Señor está buscando adoradores que le adoren, ya no externamente con sacrificios materiales. Ahora Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero eso no se puede hacer sin que Cristo primeramente se sacrifique en la cruz, esté los 3 días y 3 noches como en las Escrituras dijeron, ¿verdad?, resucite y vaya, ¿verdad?, al Padre. A partir de ahí, 10 días después, el Señor promete, enviaré a otro Consolador, el Espíritu Santo, quien les dará poder. Ok, entonces ya cuando viene el Espíritu Santo, Él nos da poder para que su sacrificio único tenga efecto en nosotros, nos limpie la conciencia, perdone Él los pecados y nosotros nos liberemos de la culpa y del castigo y le podremos adorar ahora sí, en espíritu y en verdad, viviendo una vida plenamente alineada hacia su voluntad. Eso es realmente la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, sin Cristo no podemos llegar más allá de las sombras de Dios. Era totalmente necesario que Cristo viniera al mundo para que cesaran los sacrificios año tras año, el día de la expiación. Una cosa que no funciona no se tiene que repetir tanto. Perdón, una cosa, hermanos, que funciona. Es decir, si tú estás enfermo y si esa enfermedad tiene cura, con la medicina correcta se debe de quitar ¿qué? La enfermedad. Pero si la medicina no es efectiva, por más que te la tomes, no va a quitar el mal, la enfermedad va a seguir.
Entonces aquí es, el sacrificio de Cristo, hermanos, era lo único que podía limpiar, ¿verdad? Y quitar el pecado y la conciencia, ¿verdad? De pecado que estaba en nosotros. Antiguamente, hermanos, algunos habían comprendido la realidad de la ineficacia de los sacrificios animales. Por ejemplo, podemos ver lo que el rey David escribe, Salmo 51. Aquí es un salmo muy hermoso, hermanos. Aquí se ve por completo el corazón, ¿verdad?, del rey David. Un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón quebrantado, un corazón que se abre y que confiesa los pecados, un corazón que busca por completo la única salida donde puede encontrar fuerza, perdón. Y dice, por ejemplo, el verso 2 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifíqueme de mis pecados. Fíjense cómo David no nada más dice perdona mis pecados, sino dice lávame de ¿qué? De la culpa. O sea, Señor, sé que pequé, sé que merezco el castigo y la muerte, tu desprecio, pero Señor, yo sé que me amas y yo sé que tú puedes perdonarme. Señor, quítame el sentimiento de culpa para poder avanzar, para poder continuar buscando tu voluntad y poder hacerla. Hermanos, yo les he dicho varias veces, un cristiano que vive con culpa de sus pecados no va a poder avanzar en la vida cristiana. No va a poder avanzar. No quiero decir un cristiano que no reconoce, no, una cosa es reconocer los pecados, tener culpa, entregársela al Señor y entender la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. El domingo predicamos de ser inmerecedores. Tenemos pecado y somos inmerecedores y siempre seremos inmerecedores de la gracia de Dios. Eso que nunca se nos olvide. Pero la culpa no la puedes traer contigo. Porque la culpa es falta de fe en el sacrificio de Cristo. Tú todavía no crees que el Señor te ha perdonado. Y por eso traes culpa. Por eso, todavía estás dominado por el pecado. Y por eso la culpa no se te quita. O sea, es una de dos. ¿Todavía vives en pecado? O tu fe todavía, hermanos, no es suficiente para creer que el Señor en la cruz ha limpiado todo pecado por el cual tú te has arrepentido. Y aquí entonces el rey David entendió que no eran los sacrificios lo que lo podían lavar, sino que él le dice al Señor, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David, hermanos, conocía el arca del pacto. David había traído el arca, ¿verdad? De donde estaba olvidada, la trajo a Jerusalén. Le quería construir, ¿verdad? Un lugar al arca, un templo al Señor. Pero no tenía la confianza él en el arca, hermanos. Él directamente, ¿verdad? Su confianza estaba ¿en dónde? En el Señor. En el verso 16 y 17 dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Qué hermoso, hermanos. Cuando la palabra de Dios le pone un adjetivo a David, o sea, lo califica como algo, le dice, este hombre es un hombre conforme al corazón de David. Le fue revelado entender el corazón de Dios, hermanos, cómo Dios nos ama como padres. David lo comprendió. Y tantos salmos que tenemos por parte de él que escribe en una forma, ¿verdad? Como si él supiera, ¿verdad? No es que él logró con su inteligencia, no, hermanos, el Señor le permitió, ¿verdad? A través de tantas cosas que vivió David, hermanos. Pues si te pones a ver la vida de David, es una vida de mucho sufrimiento, bastante. Perseguido por años, el rey lo quería matar, hermanos. O sea, después dos de sus hijos quieren matarlo y quitarle el reino. Entre sus hijos se matan, hermanos. Un hermano viola a su medio hermana. Pues el gran pecado de David, y luego mata a uno de sus mejores amigos para quedarse con su esposa. Se le muere su hijo pequeño. O sea, si tú ves la vida de David, dices, ¿por qué Dios dice que este hombre era conforme a su corazón? O sea,
parece todo lo contrario. Pues era terrible, era bien sanguinario David, hermano. Por eso el Señor le dice: tú no me vas a construir un templo, David. Pero aquí el hecho es que David conocía el corazón de Dios, porque Dios reveló su corazón a David en todas las situaciones que él vivió, y cómo el Señor le mostró misericordia y cómo el Señor le mostró gracia. Tanto así, hermanos, David entiende la gracia de Dios, que más adelante, después de que peca y es restaurado, David escribe salmos que dice: Señor, tú sabes que nunca me he desviado de ti, Señor. Y dices tú: espérate, David, espérate, bájale 3 rayitas, ¿cómo que nunca? No, es que David entendía, hermanos, que el Señor podía limpiar por completo y quitar la culpa por completo, ¿sí? Y aquí es donde entonces Cristo y su sacrificio logran lo que nunca logró el sistema antiguo de sacrificios y ritos. Y es lo que quiere enfocar, ¿verdad?, el escritor de Hebreos a los judíos. Ya quiten su mirada de esto. Esto era una sombra. Ahora miren la realidad, miren a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Hijo de Dios en el que se complace el Padre. Él es, ¿verdad? Ya no es corderos, toros, ofrendas, sacrificios, ahora es el Hijo. Hermanos, no solo el salmista comprendió esta verdad tan necesaria, sino que muchos otros también recibieron esta revelación. Como les digo, hay muchos escritos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de eso, inclusive Job. Job también dice: de oídas, mas ahora te conozco, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad?, que mi Redentor vive. Y empieza, ¿verdad?, dice, empieza a hablar y alabar, porque pues él hacía sacrificio, dice que todos los días por sus hijos, hermano. Todos los días. Y como quiera, el Señor permitió que sus 10 hijos murieran en un solo día. Entonces, en realidad muchos comprendieron, hermanos, la misericordia y la gracia de Dios por medio, ¿verdad?, de cómo Dios los trató a pesar de su pecado. Ahora, el autor, hermanos, de la carta a los Hebreos nos enfoca nuevamente a la persona del Hijo, citando el Salmo 40, 6 y 8. Aquí lo vimos en Hebreos, pero si nos vamos al Salmo 40, hermanos, dice, acuérdense, esto lo escribió David. Esto lo escribió David, y después el Señor Jesús lo repite. David lo escribió, fue una revelación del Espíritu Santo, porque se iba a cumplir lo que David escribió en Cristo, ¿sí? Y entonces aquí el autor de Hebreos toma tanto lo que escribió David y lo que dijo el Señor y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, o sea, no quieres. Entonces dije: he aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, en el Antiguo Testamento, el hacer tu voluntad. Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, la diferencia que hay, hermanos, entre el Salmo 40, como lo escribe David, y aquí como lo recita el escritor de Hebreos, prácticamente es una frase donde David dice: has quebrado mis oídos, o sea, me has abierto y ahora entiendo. Y aquí en Hebreos dice: me has dado un cuerpo. Aquí uno puede decir: pues entonces no es el mismo. No, sí es el mismo salmo. El significado hay que entenderlo. Cuando David dice: me has dado oídos para poder, ¿verdad?, hacer tu voluntad, está hablando que en realidad, hermanos, el Señor Jesús vino y se encarnó, tuvo que tener no nada más oídos, sino que todo un cuerpo, y por medio de su cuerpo pudo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dar al Hijo en sacrificio. Esa es la voluntad del Padre. Y ya dijimos, como está establecido que el hombre muere una sola vez, para que Dios pudiera morir necesitaba ¿qué? Un cuerpo. Un Dios no puede morir, pero un Dios encarnado puede morir. Entonces, me has dado cuerpo
Me diste oídos, me diste la capacidad de poder hacer tu voluntad como hombre, Señor. Y entonces aquí, hermanos, tenemos que entender que a Dios no se le satisface con sacrificios exteriores, humanos. Los sacrificios, hermanos, no son más que sustitutos, ¿verdad? Representaciones. En vez de ellos, Él desea un servicio genuino y devoto. Él se deleita en la obediencia perfecta a su voluntad. Acuérdense, el apóstol Pablo, Romanos 12, 1 y 2, esos versos hay que aprendernos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto, es la forma que a Dios le agrada, ¿verdad? Que se le adore. ¿Cómo? Pues, hermanos, viviendo en la voluntad de Dios. Dios, hermanos, le preparó un cuerpo a Cristo, a su Hijo, y Cristo mostró total sumisión a la voluntad de su Padre. El salmista dice que Dios, dice, has abierto mis oídos. El escritor de Hebreos cambia un poquito y le pone, me preparaste un cuerpo para mí. Ambas lecturas significan la misma cosa. Los oídos han sido abiertos para que uno pueda oír y obedecer la voluntad de Dios. Mientras que una de las palabras, ¿verdad?, cambia, que es oídos, es más específica, la otra es cuerpo, que es más general, ¿verdad? Pero ambas apuntan al mismo significado. Mi cuerpo, ¿verdad?, hace tu voluntad. Ahora, ¿por qué el escritor de Hebreos cita el Salmo 40? Y aquí es donde el escritor, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que no había Nuevo Testamento. Nosotros ahorita tenemos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero el escritor de Hebreos está usando la Biblia que ellos tenían para poder, ¿verdad?, hablarle a los judíos en aquel tiempo. ¿Cuál Biblia tenían? Nada más de Génesis a Malaquías, nada más, 39 libros. Entonces, él busca una escritura donde encaje lo que el Espíritu le está revelando en ese momento. Es decir, si estoy hablando de los sacrificios que ya no son necesarios, que nunca quitaron, ¿verdad?, el pecado ni la culpa por el pecado, que ya Dios no lo está poniendo, entonces Él escoge este salmo para que entendamos que el único que puede hacer la voluntad del Padre por completo es el Hijo, nada más. Por eso escoge, hermanos. Es la mejor prueba para demostrar la realidad, que deja a un lado la sombra de los sacrificios levíticos, ¿verdad? Los sacrificios que solo son sombras no son importantes, ya no. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que cuenta, lo importante. Un ejemplo de esto, hermanos, acuérdense, el rey Saúl, primer rey de Israel, profeta Samuel, un gran profeta del Señor, el último juez de Israel. Dios le había dicho que nada más los profetas podían hacer sacrificios. Saúl va a salir a la guerra con su ejército. El profeta le dice: Saúl, vete a la guerra, pero espérame. Ay, no quiero mentir, hermanos, creo que dijo: al tercer día voy a llegar yo y voy a hacer un sacrificio y entonces puedes ir a la batalla, pero espérame a que llegue. Entonces está Saúl con su ejército y el otro ejército está enfrente. No más que los otros eran muchos, o sea, eran más que muchos, eran mucho más que los de Israel. Y luego, hermanos, pasa un día y pasa otro día y los israelitas les empiezan a temblar las piernitas. Y muchos empiezan a cuitear, dijeron los tejanos, ¿verdad? Muchos empiezan a ir. Saúl empieza a ver que se le empiezan a ir los soldados y dice: oye, si espera a Samuel a que haga el sacrificio, ¿quién sabe qué le habrá pasado a Samuel? Van a huir mis soldados y aquellos van a llegar y nos van a matar. ¿Qué hace Saúl? Dice: total, ¿yo hago el qué? Yo hago el sacrificio, pues es matar un cordero y ponerlo ahí, ¿verdad? Dice que estaba degollando al cordero cuando llega Samuel, hermanos, el profeta, y le dice: Saúl, locamente, le dice, locamente has hecho, Saúl. El Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Por cuanto desobedeciste lo que te dije, dice el Señor, te quitará el reino. Hermanos, por querer hacer algo bueno, ofrecer un sacrificio al Señor, pero no lo hizo de la manera en que el Señor se complace. Aquí es donde tú y yo, hermanos, podemos hacer 1000 cosas para el Señor como nosotros queremos,
Pero no porque las hagas como tú quieras, quiere decir que cumplas al Señor. Qué cachetadón, ¿verdad? Y confianza, y no tuvo fe. Sobre todo no tuvo obediencia. Samuel le dijo, voy a llegar al tercer día. Espérame. Aquel confiaba más en su ejército. Decía, ay, es que se me están yendo. Para que no se me vayan, sacrifico y voy a la guerra. No, hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Y aquí es donde entonces, en realidad, hermanos, los sacrificios no complacen a Dios sin un corazón contrito, humillado, entregado, ¿verdad?, a Él. Las palabras, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, del Salmo 40, ¿verdad?, han sido registradas en el antiguo pacto. En otras palabras, el salmista ya da testimonio de la garantía de las escrituras. O sea, desde que David escribe esto, hermanos, está diciendo, uno va a venir y va a hacer totalmente la voluntad del Padre. Ya está dando garantía David del Mesías, hermanos. Y aquí es donde finalmente entendemos que el Señor dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. ¿Cuáles fueron las palabras finales en la cruz del Señor Jesucristo, hermanos? Está el Señor Jesucristo en la cruz. Yo les he dicho esto que a mí me sorprende mucho. Se está muriendo, hermanos. Está golpeado. Está excesivamente cansado. Está emocionalmente, hermanos, hecho un desastre. Está cargando con la muerte de todos nosotros. Y por si fuera poco dice, tengo sed. Dice, ¿verdad?, que un soldado clava una esponjita, ¿verdad?, en vinagre, el vino, se lo da, pero el Señor Jesús no toma. Pero luego dice, ahí el Evangelio dice, esto lo dijo para que se cumplieran las Escrituras. O sea, el Señor no quería tomar, hermanos. Pero el Señor estaba, ¿qué más me falta, Señor? ¿Qué más me falta? ¿Qué me falta cumplir? Esta Escritura, Señor, tengo sed. O sea, él no estaba pensando, él estaba pensando, ¿qué me falta cumplir de ti, Padre? Como tú, todo lo que dijiste. Y lo hizo, hermanos, muriéndose el Señor en la cruz. Y ya cuando dijo eso, entonces el Señor dijo, Señor, consumado es. O sea, la obra está terminada. Te entrego mi espíritu, y dice, murió. Increíble, hermanos, cómo nuestro Señor cumple este salmo. Estoy aquí y he venido a hacer tu voluntad. Toda tu voluntad. La pregunta para nosotros es, ¿cuánta de la voluntad de Dios, hermanos, estás haciendo en tu vida? ¿Cuánta? Y entonces aquí es un autoexamen, ¿verdad? Es decir, Señor, pues si todo lo que hago para ti no es nada porque mi corazón está frío, está alejado, perdóname, Señor. Y hermanos, tomar en serio las Escrituras y entender que lo que hagamos para el Señor fuera, hermanos, del diseño, o sea, fuera de un espíritu y un corazón quebrantado y humillado, es en vano. Ahora sí, es en vano todo lo que hagas. Pero lo poco que hagas con un corazón quebrantado y dispuesto, hermanos, va a ser grande para el Señor. Y aquí es donde nos invita el autor de Hebreos a entender esto. No des más sacrificios al Señor por fuera de tu corazón. Busca muy dentro de ti, reconcíliate con el Señor. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Acuérdate de esto, el que sabe hacer lo bueno le es pecado. Retener algo, hermanos, que sabes que no debes de retener, es estar viviendo en pecado. O sea, es decir, si yo estoy reteniendo, hermanos, una mentira que dije y estoy viviendo en esa mentira, es pecado. Si yo tengo un rencor, una amargura contra alguien, la retengo, no pido perdón, no perdono, es pecado. El estar viviendo una vida, hermanos, que no es, y tú sabes que no es recta delante de Dios, es pecado. Y entonces aquí es, si el corazón no está humillado, si no está quebrantado, lo que hagamos para el Señor
aquel día el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Espérate, Señor, pues si fui y evangelicé y prediqué y bauticé y alimenté y di y canté y enseñé. Hacedor de maldad, porque lo hiciste con un corazón orgulloso, un corazón pecador. Qué duro. Pero lo contrario, fíjense, vengan benditos de mi Padre. Entren al reino, ¿verdad? Preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve sed. Imagínate, un corazón contrito y humillado, hermanos, darle de beber a alguien es una gran obra para Dios, sin necesidad de haberle predicado a miles. Un corazón contrito y humillado, el cobijar a alguien que tiene frío, es un gran sacrificio para Dios. El visitar a un enfermo es un gran sacrificio para Dios. Sí, por eso. No, no. Apunten Filipenses 1, 9 al 11, hermanos. Filipenses 1, 9 al 11, con eso terminamos hoy. Fíjense lo que Pablo le dice a los filipenses, que es lo más importante. Si tú me preguntas a mí, hermano Caleb, ¿qué es lo más importante en la vida cristiana? Te voy a contestar lo que Pablo le escribe a los filipenses. Capítulo 1, versos 9 al 11. Es una introducción donde Pablo le está hablando a la iglesia, le está saludando y le está diciendo los buenos deseos que él tiene y cómo ora por ellos. Dice así: hermanos, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. La oración de Pablo: crezcan en amor y entiendan y comprendan más a Dios. 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué importa, Pablo? Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. ¿Y qué es lo que importa, Pablo? ¿Qué es lo que realmente importa? Verso 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Cuál es ese fruto? Es decir, el carácter justo de Jesucristo que produce en su vida. Porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. El carácter justo de Jesucristo. Eso es lo que más le importa al Padre. El carácter de su Hijo en tu vida. ¿Que eres muy broncudo? Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso. Ok, quítate lo broncudo, porque no le gusta eso al Señor. No lo vas a complacer. Él quiere el carácter de Cristo en tu vida. ¿Que eres muy mentirosillo? Quítate, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Que eres muy envidioso? El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde, ¿verdad?, poner su cabeza. Pero Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. El carácter de Jesucristo en tu vida, hermanos, es lo que te va a dar la entrada al cielo. Que reflejes el carácter de Cristo. Y como dijimos, no que lo reflejes afuera, sino que sea, ¿verdad?, le permitas al Espíritu Santo, al obedecer su palabra y al hacer lo que te pide, ir transformando todo lo que hay dentro de ti, para que todo lo que hagas, por pequeño que sea, lleve alabanza al Padre. Amén. Señor, pues una vez más estamos aquí, Señor, sabiendo que somos inmerecedores de todo, pero que, Señor, creemos por fe que por medio, Señor, del sacrificio de Cristo, si hay arrepentimiento genuino en nuestra vida, si hay lucha para obedecer, Señor, hacia tu palabra cada día, si nos esforzamos y nos apartamos del mal, sabemos, Señor Jesucristo, que estamos en la salvación. Y gracias porque tu palabra nos enseña cada vez más y más profundamente cómo es, Señor, ese amor y esa misericordia y gracia tan maravillosa que tienes para con nosotros los pecadores. Que no depende, Señor, en absoluto de lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que nosotros podamos creer y aplicar en nuestra vida. Tú ya hiciste todo lo que nosotros no podíamos, Señor. Tú fuiste obediente completamente a la voluntad del Padre. Nunca, Señor, le fallaste a tu Padre. Jamás, Señor, manchaste con pecado tu vida. Eso no lo podemos hacer nadie, Padre. Y creemos en ese único sacrificio, Señor, tuyo. Y anhelamos vivir y morir por Él, bendito Dios.
sabiendo que si somos fieles lo más que podamos a ti, a tu palabra, haciendo tu voluntad, bendito Dios, tú nos vas a rescatar de nuestros pecados. Alabado seas, gracias por tu palabra y tu espíritu, Señor, que al acercarnos, Señor, a Él, pues nos vamos pareciendo más a ti. Y eso es lo que más te agrada, Señor, que el carácter de Cristo, tu Hijo, pues sea reproducido en nosotros. Bendícenos con eso, bendícenos y ayúdanos a que cada día tu Espíritu Santo le permitamos en obediencia ir creciendo y así, Señor, llegar a ser a la estatura y medida de tu Hijo Jesucristo. En tu nombre, Señor, lo pedimos y damos gracias. Amén.